En esta ocasión vamos a hablar sobre la medición de la productividad, pero desde los múltiples factores, es decir, todos aquellos factores que están involucrados en la producción de algún bien o servicio. Ya habíamos hablado sobre la productividad de un solo factor, donde la productividad representa las unidades producidas entre las horas de trabajo empleadas para producir esas unidades. En esta ocasión, en la productividad de múltiples factores, vamos a analizar un caso para ver cómo calculamos la productividad, que sería el cociente de los elementos producidos o la salida entre la mano de obra, el material, la energía, el capital y todos los recursos que se requirieron para que esas unidades fueran producidas. Para ello vamos a utilizar este ejemplo. Eric Johnson fabrica bolas de billar en su planta. Con los recientes incrementos en costos, él ha encontrado nuevos intereses en cuanto a la eficiencia. Y Eric está interesado en determinar la productividad de su organización. Y le gustaría saber si mantiene su incremento promedio de productividad de manufactura en 3%. Para eso cuenta con la siguiente información relativa a un mes del año pasado y el equivalente a un mes o al mismo mes del presente año. Es decir, va a comparar dos periodos, uno del año anterior y uno del año actual. Las unidades producidas en el año anterior fueron de 1000 durante ese periodo y en el año actual siguen siendo de 1000 unidades. La mano de obra que se requirió el año pasado fue de 300 horas de mano de obra. Este año hubo una mejora ahí porque solamente fueron más eficientes y solo requirieron 275. En cuanto a la resina requerida el año anterior fueron de 50 libras, en este periodo fueron de 45. El capital invertido en el periodo del año pasado fue de $10,000, vamos a ponerlo, y el año actual $11,000. La energía consumida el año anterior fue de 3,000 kilowatts y el año actual fue de 2,850 kilowatts. Bien, por lo tanto, vamos a hacer estos cálculos para ir determinando, por ejemplo, en mano de obra, el año anterior fueron producidas 1000 unidades. Entre las 300 horas de mano de obra nos da un indicador de 3,33 piezas producidas por cada hora que se trabajó. Y el año actual hay una modificación porque tenemos que fueron las 1000 piezas, pero se requirieron 275 horas, lo que nos da 3,64. Ahí vamos a ver entonces que el cambio fue de 0,31. Restamos las 3,64 horas del año actual de las 3,33 del año anterior y obtenemos este factor. Para conocer el porcentaje de cambio, bueno, pues lo tenemos que dividir entre el factor de referencia, que sería el año anterior, para conocer cuál es el porcentaje que hubo de incremento. Y en cuanto a mano de obra, vemos que hubo un incremento del 9,3% en la utilización de mano de obra, es decir, hay una eficiencia positiva. Luego tenemos en la resina, tenemos las 1000 unidades entre los 50 libras que se requirieron y esto nos da 20 unidades por cada libra. El año actual hay también un incremento porque siguen siendo las mismas 1000 unidades, pero dividido entre 45 libras, lo que nos da un indicador de 22,22 piezas por cada libra. Y esto, de igual manera, vamos a restar los 22,22 del año actual de los 20 del periodo anterior y esto nos da 2,2. Al dividirlo entre el factor que es contra la comparación, que sería el año anterior, tenemos que también hubo un incremento positivo, el 11,1% de incremento en la productividad en cuanto a la utilización de la resina. En el tema del capital, pues aquí vemos que el año pasado, el año anterior, se produjeron 1000 piezas y se invirtieron 10,000 pesos o $10,000. Y esto nos da un factor del 0,1%. Sin embargo, en el año actual hubo una inversión mayor. Tal vez porque pues a lo mejor hubo capacitación o una actualización de equipos, alguna inversión adicional que se requirió para fabricar las mismas 1000 unidades y esto nos da un 0,09%. Aquí hay un decremento porque al hacer la operación tenemos que el decremento es del
menos 0.01%, lo que equivale a un menos 10% en el porcentaje de cambio. Por lo tanto, aquí no podemos hablar de algo positivo, sino que fue en términos negativos en cuanto al uso del capital. En la energía, tenemos las mismas 1000 unidades dividido entre 3000, que fue lo que se requirió de energía, y esto nos da un factor de 0.033. Contra los 2850 del año actual, esto nos da un 0.35. Y al hacer la operación, nos va a dar un 0.02 que comparado o dividido entre el factor de comparación nos indica que la utilización de la energía fue un 6.1% más eficiente este año que el año pasado. Pero ahora vamos a convertir esto, porque estas son unidades separadas. Tenemos libras, horas, kilowatts, capital. Entonces, y el único factor constante son las unidades producidas. Entonces, ahora vamos a convertirlo a dinero. Vamos a llevar todas estas cantidades a un factor común que sea monetario, que sea dinero. Y vamos a calcular los costos de cada uno de estos factores. Por ejemplo, mano de obra nos está costando $10 por hora, la resina $5 por libra. El capital lo vamos a dejar igual en 1% mensual de inversión y la energía nos está costando 0.5 por kilowatt. Esto sería las unidades que tenemos, la tablita que ya conocemos, y esta es la tablita que vamos ya a transformarlo en capital. El año anterior la producción sigue siendo 1000, pero la mano de obra es de 3000 pesos o $3000 en un mes contra el año actual que fue de 2750. La resina tenemos $250 contra $225. El capital del costo por mes, $100 contra 110. La energía vamos a tenerlo de 1500 contra 1425. Por lo tanto, aquí el total que tenemos es el año anterior, 4850 contra el año actual, que es de 4510 pesos. Con estos datos, nosotros vamos a calcular que la productividad del año anterior fueron 1000 piezas, dividido entre 4850. Esto nos dice que tenemos un factor de productividad de 0.2062 piezas por cada dólar que yo estoy invirtiendo. Por cada dólar que invierto, se fabrican 0.2062 piezas. La productividad del año actual me dice que son 1000 piezas dividido entre 4510, por lo que el factor de productividad en términos monetarios es que por cada dólar que se invierte, yo fabrico 0.2217 piezas. El incremento de productividad, en este caso entonces, estaríamos hablando de un incremento del 7.52% con respecto al año anterior en términos completamente monetarios. Aquí ya hemos analizado cómo todos los factores, los múltiples factores inciden en mi productividad y los debo de transformar a un factor común que sería el factor dinero. Analizamos cada uno por separado y al final, en términos monetarios, ¿cuál ha sido el índice de productividad o el indicador de productividad en términos monetarios de un año a otro?